Ok, muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a esta formación por el canal de Peregrina María. Mi nombre es John Jairo Neira y es un gusto nuevamente acompañarlos en este nuevo año 2025, deseándoles que sea un año de muchas bendiciones, de mucha formación, de muchas salidas a peregrinar. Que Dios bendiga cada momento que puedan salir a sus lugares santos, que la iglesia tiene en tantos lugares del mundo para vivir esa experiencia espiritual de ese acercamiento a Dios, a su Hijo Jesucristo, a los santos, a la Santísima Virgen María y todo por Peregrina María. Que sea este año un año de muchas bendiciones para Peregrina María y de esta manera poder mostrarles que el amor de Dios también se da en muchas partes del mundo, en esas presencias amorosas, no solamente milagros eucarísticos, sino que este año es muy especial, como decía Ricardo, es el año del jubileo, el año de la esperanza, un año en el cual el Papa Francisco nos pide que no perdamos esa esperanza, que vivamos como católicos según el testimonio de Jesús y que sea ese testimonio un ejemplo para cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Entonces, hoy, santo de nuestra Iglesia Católica, su fiesta el 17 de enero, San Antonio Abad, monje ermitaño, patrón y protector de los animales, y es el padre del monaquismo, ¿sí? Monaquismo, y también vamos a hablar de esa parte también de el ser ermitaño, del ascetismo, ¿sí? De esa parte de ser, de salir y estar en un lugar determinado en oración. Entonces, con estas intenciones, mostrándoles esto, vamos a iniciar nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Antes de empezar, debemos preparar nuestro corazón. Siempre que hagamos una actividad en la que sea esa parte de estar con Dios, es preparar el corazón. Por eso invocamos al Espíritu Santo. Y por eso ese Dios verdadero que está en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, en el sacramento de la confirmación, pero de igual manera se hace presente en cada uno de los demás sacramentos de la Iglesia. Es el Espíritu Santo quien nos puede abrir nuestra mente y corazón para escuchar ese mensaje que Dios quiere que recibamos, ese mensaje de servicio, de perdón, de escucha al otro. Y un ejemplo muy especial hoy en esta formación de San Antonio Abad, aprender de esa espiritualidad de este santo. Nos dejó dos formas de encontrarnos con Dios, el monaquismo y ser ermitaños, ¿sí? También es otra forma de encontrarnos con Dios. La Santísima Virgen María es el templo, es la casa del Espíritu Santo. Allí es donde Jesús estuvo en su vientre y luego en cada uno de esos actos María acompañaba a su Hijo Jesús en el silencio. Por eso ese silencio tan importante que debemos vivir en nuestra oración. Gracias Espíritu Santo porque te haces presente en este momento en nuestro corazón. Queremos que te quedes allí en esta noche y siempre para que ilumines el camino de cada uno de nosotros, quienes estamos en este momento conectados en esta formación y los que prontamente escucharán esta enseñanza sobre San Antonio Abad. Así como ese Espíritu Santo estuvo presente en Caná, en Galilea, y luego en cada uno de los momentos, esos milagros que hizo Jesús, esas manifestaciones del amor de Dios por medio de su Hijo y de llegar hasta el Calvario. Hasta allá acompañó el Espíritu Santo a Jesús. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen María
que nos acompañe en este momento diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por eso decimos, por cada una de las personas que nos ha pedido oración, nos ha insistido en que oremos por ellas, tanto en la Eucaristía como cuando vamos a visitar el Santísimo Sacramento, decimos con mucho amor: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces vuelvo a decir, hoy estamos con este santo maravilloso, San Antonio Abad, monje ermitaño, patrono y protector de los animales. No olvidemos que también tenemos otro santo que también nos hablaba de esa forma de cuidar a los animales, que es San Francisco de Asís. Y obviamente tenemos claridad que nosotros estamos llamados a vivir una experiencia llena de espiritualidad. Y ese es el legado, es decir, esa es la enseñanza grande que nos deja San Antonio Abad. ¿Por qué? Porque podemos decir claramente que es un santo que nos hace ver de una manera muy especial que el encuentro con Dios no es algo fuera de lo común, es algo trascendente, es algo que realmente San Antonio Abad nos lo da a conocer de una manera muy especial. Entonces, acá esta noche vamos a hablar de este santo tan grande de la Iglesia. Pero antes de eso, quiero hacer esta pregunta. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? San Antonio Abad, la Virgen María, Jesucristo, todas las anteriores. ¿Alguien que nos quiera responder en este momentico? Activa tu micrófono y haz una respuesta. O la dejamos para el final, para que la vayan pensando un poquito más. ¿Sí? ¿O la respondemos de una vez? ¿De una vez? Bueno, entonces la respuesta es claramente Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Podemos orarle a los santos de la Iglesia, a la Virgen María, ¿sí? Ella es intercesora, ¿sí? Pero podemos tener claridad en esta respuesta. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es una claridad, es una respuesta bíblica, obviamente, para que lo tengamos muy presente. Pero pasemos entonces a esa primera parte, sabiendo que nuestro santo de hoy nos habla de que Él es el padre del manaquismo. Manaquismo en la vida religiosa es la que enruta a un monje o a una monja, ¿sí?, que se dedican a la oración y contemplación. Es decir, que nuestro santo de hoy, nuestro santo San Antonio Abad, se dedicó a una vida de contemplación, de oración, ¿sí? Se originó en Oriente en los primeros siglos del cristianismo, por eso es que este santo de hoy es un santo realmente especial, ¿sí? Entonces la vida monástica también sale de esa palabra. Los monjes y las monjas se rigen según unas reglas, ¿sí? Y por eso nos dice que la vida implicaba todo lo relacionado con la vida ascética, con austeridad, con la vigilancia constante en no caer en la tentación, ¿sí? Y vamos a ver una frase
muy profunda de nuestro santo de hoy sobre la tentación, ¿sí? Entonces, y lugares específicos de esta, digamos, forma de vida. Entonces, el cristianismo que tuvo el origen en Siria, Palestina y Egipto, con los padres del desierto. Por eso se considera a San Antonio Abad uno de los promotores, padres del desierto, ¿sí? Entonces, para que lo veamos de esa manera, tener presente esto del monaquismo. Y que es la vida ascética, se me faltó la tilde ahí, pero también es muy importante. La vida ascética es un estilo de vida que se caracteriza por la renuncia a los placeres del mundo, ¿sí? Con el objeto de alcanzar la perfección espiritual. Y ahí vemos una de las santas místicas que nosotros el año pasado hablamos de ella, ¿sí? Hablamos de esta santa mística que también unida con San Juan de la Cruz eran muy, digámoslo, vivían una experiencia muy especial. Entonces, la abstinencia, la soledad, la reclusión en el claustro, la pobreza, ¿sí? De una manera muy extrema, el ayuno constante, la autonegación de sí mismo, sino colocar a Dios siempre primero, ¿sí? Eso es tener una vida ascética. Y la renuncia a toda la parte sexual. Entonces, todo esto lleva estas dos partes, monaquismo y la vida ascética. Dos cosas fundamentales del santo de hoy, San Antonio Abad. Características fundamentales en su vida, que nosotros diríamos hoy en día, pero yo, un hombre del siglo XXI, que me voy a ir a una cueva a vivir, ¿sí? Dejando toda la tecnología, dejando todo esto y volverme un ermitaño. Hay personas que lo han dejado. Hay monjes que van y dejan todo por ese encuentro íntimo con Dios. Así es el testimonio de nuestro santo de hoy. Un santo que verdaderamente nos deja un testimonio grande de vida, ¿sí? Y esas dos características fundamentales, ¿sí? Entonces, San Antonio Abad nació en Egipto medio entre los años 250 a 260, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de, como decíamos ahorita, del monaquismo, inició con los primeros cristianos, es decir, él es el primer padre del desierto, el que se dedica a esa vida ascética, monaquética se podría decir, digamos, de ser una persona dedicada a la oración, a la contemplación. Y a los 20 años, después de escuchar en un templo las palabras evangélicas, si quieres ser perfecto, anda, vende cuanto tienes y sígueme. Lo escuchó en un templo. Lo que hablamos, eso hace parte del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al 22, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo San Antonio Abad al escuchar esas palabras? Obviamente, así lo hizo. Primero se retiró a una tumba situada entre rocas, luego a un castillo ruinoso y abandonó todo para irse al desierto, ¿sí? A una montaña situada cerca al Mar Rojo. Entonces, un ejemplo de vida, tengámoslo muy presente, un ejemplo de vida en cuanto a la parte espiritual, al encuentro con Dios en la oración, a la forma de trascender en ese lugar, buscar un lugar para poder hacer oración, que no tengamos una bulla, que no tengamos una distracción, sino poder estar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con vida de santos, lectura de vida de santos.
con la Santísima Virgen María. De esta manera se hace la vida que tuvo San Antonio Abad. Y entonces podemos seguir diciendo que cuenta la leyenda que desde que empezó a vivir como ermitaño en busca de la santidad, un puerco se le acercó y así y hacía ruidos espantosos cuando él oraba con la intención de distraerlo. Era el demonio que le mostraba infinidad de tentaciones y que le han sido reproducidas por artistas de todos los tiempos, incluyendo a Salvador Dalí. También este gran pintor dibujó una obra frente a este gran santo de nuestra iglesia. Entonces, si la leyenda habla, ¿sí?, de que se le unió un puerco, es decir, un cerdo, y con esos ruidos espantosos, ahorita les mostraré alguna de las imágenes, ¿sí?, frente a esto, de las tentaciones de San Antonio Abad. Se han hecho diferentes pinturas frente a este momento de tentar a un santo, ¿sí? Y obviamente, pues tenemos que seguir diciendo que en esa soledad encontró la sabiduría. Una soledad, obviamente, como ermitaño, sin ningún compañero cerca, ¿sí? Entonces, todas estas personas en esa época, los monjes del desierto, no vivían cerca uno del otro, distanciados, para tener más intimidad, más encuentro con Dios. Por eso les decía, hoy en día también existen ermitaños que se alejan de la comunidad a la cual pertenecen, ya sean benedictinos, ya sean de diferentes comunidades religiosas que quieren vivir la experiencia de ser ermitaño, le piden permiso a su abad, ¿sí?, a su superior, y el superior les da 2, 3, 4 años para que tengan esta experiencia de vida ermitaña. Entonces, ya en estos tiempos. Bueno, entonces podemos decir otra de las cosas importantes que saqué de los apuntes de varios escritores de San Antonio Abad, lo siguiente. En ejemplo de otros ermitaños que llegaron a buscarlo para pedirle consejos. Es decir, San Antonio Abad se volvió un guía espiritual para otros ermitaños, ¿sí? Llegaban a él, pedían ayuda, ¿sí?, espiritual, y luego él, obviamente, les decía que siguieran su vida espiritual, que no la abandonaran, así tuvieran tentaciones, ¿sí? Así lo hizo con varios discípulos que se reunieron en torno a él hacia el año 311 y juntos se fueron a Alejandría, es decir, la primera comunidad de Egipto, ¿sí?, que fundó San Antonio después de vivir toda una experiencia de ser ermitaño, caminaron hasta Alejandría para dar valor a varios cristianos encarcelados. Todo lo que sucedía entre Egipto y Alejandría era conflicto, y el testimonio de él junto con otros ermitaños llegó a ese momento de animar, de darle valor a esos cristianos que fueron perseguidos y llevados a las cárceles, ¿sí? Y ellos fueron a dar ese valor, ¿sí? Darles valor, darles ánimo de que no fueran a perder la fe en Cristo Jesús. Entonces, fundamental este dato. Otra de las cosas que podemos resaltar es, en su juventud, decidió vender todos sus bienes y ayudar a los pobres. A los 35 años se fue del desierto a otro lugar a seguir dando, o sea, su ejemplo de vida, su espiritualidad, ayudando a otros, y así fue como muchos siguieron esta forma de vida que es tan bonita, que es tan importante. Con los años, este ejemplo de vida
obviamente muchas personas decidieron iniciar la vida monástica, ¿sí? Entonces, no fue San Benito el que promulgó la vida monástica, sino fueron los padres del desierto, iniciando con San Antonio Abad. Bueno, podemos decir muchas cosas de este santo tan especial. Por ejemplo, la revelación mística a San Antonio. Fue una revelación que ya la resalté hace un momento, pero quiero que la tengamos muy presente. Una revelación mística, ¿sí? Es decir, cómo Dios se acerca a un hijo suyo para mostrarle algo, para revelarle algo en el momento de la Eucaristía. Y a nosotros se nos ha revelado Jesús de muchas maneras, ¿sí? En el momento de la elevación, en el momento en el que escuchamos la palabra de Dios, nos toca el corazón. Así le sucedió a San Antonio Abad. Y por eso se dice que en el momento de la Eucaristía, de la celebración, el Señor, ¿sí? Le pide que lo siga, ¿sí? Sígueme, le dice. Después de eso, obviamente, escuchar esa voz de seguir fue como el paso para emprender el camino de llegar a donde ha llegado, ¿sí? Ser un santo de la Iglesia Católica. De los primeros santos, porque estamos hablando del 250, 260 nació, ¿sí? Y luego, obviamente, con su testimonio de vida, alcanzó la santidad. Así entonces San Antonio va luego de retirarse al desierto donde comenzó a llevar una vida de penitencia, ¿sí? Hizo vida eremética en el desierto junto a un cierto hombre llamado Pablo, no San Pablo, sino un hombre llamado Pablo. Después vivió junto a un cementerio, ¿sí? Siendo testigo de la vida de Jesús que vence el temor a la muerte. Entonces, esa cuevita, ese lugar donde permaneció por muchos años, fue cerca a un cementerio, ¿sí? Ahí hizo vida espiritual y es eso, mostrarnos que no hay que tener, ¿sí? Temor a la muerte, ¿sí? No hay que tenerle miedo a la muerte. Es una de las cosas que no solamente San Antonio Abad, sino diferentes santos y santas de la Iglesia Católica nos enseñan, ¿sí? Porque cuando uno está tomado de la mano de Dios, la muerte no debe ser, no se le debe tener miedo a la muerte, sino al contrario. No olvidemos que la muerte es el paso para ir al encuentro con el Padre. Es pasar de esta vida terrenal a una vida celestial. Entonces, fundamental eso en lo que estamos nosotros teniendo presente. Y acá viene una frase que les decía anteriormente. Quien no ha sufrido la tentación no puede entrar en el reino de los cielos. Suprime las tentaciones y nadie se salvará. Palabras de San Antonio Abad. Entonces, quien no ha sufrido la tentación no puede entrar en el reino de los cielos. Suprimir las tentaciones y nadie se salvará. Jesús fue tentado allá en la oración, allá en Getsemaní, ¿sí? Lo tenemos presente. Jesús fue tentado durante sus 40 días y 40 noches en el desierto, ¿sí? Después de ese momento, ¡pah!, llega el tentador porque lo ve con hambre, lo ve con esa debilidad y aquí está el momento para que éste se haga aliado mío, pero no lo pudo, porque cuando Jesús está, es el testimonio que nos muestra que en la tentación el refugio es la fe, la oración fuerte, ¿sí? A Dios, a la Santísima Virgen María. Y pasar por esa tentación
nos hace verdaderamente entrar en el reino de los cielos. ¿Tá? O sea, si San Antonio Abad da esta frase para que la tengamos presente, pues no la olvidemos. O sea, no estamos diciendo, o sea, no quiero decir que San Antonio Abad nos pasen por las tentaciones, que vengan todas las tentaciones. Lo que pasa no es eso, es que como seres humanos tenemos debilidades, pero cuando estamos de la mano de Dios, esas debilidades se superan. Cuando no estamos de la mano de Dios, las tentaciones nos devoran y caemos en lo profundo. Pero cuando está Dios allí, no, la tentación se aleja. Es algo que debemos tener muy presente. Otra de las cosas que San Antonio Abad nos enseña es lo siguiente, muy importante, el trabajo por la iglesia. El trabajo por la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo por nuestra iglesia? Y más en ¿qué va a emprender en este año 2025 ese trabajo por la iglesia? Pues reconocer que estamos llamados a vivir un jubileo, a participar del jubileo. Y en ese jubileo tenemos la oportunidad de recibir el perdón de todos nuestros pecados, ¿sí? Hay indulgencia plenaria, o sea, se van todos nuestros pecados. Pero tenemos que hacer las cosas que nos dice en cada una de nuestras diócesis para vivir esa indulgencia plenaria, que es peregrinar a una catedral determinada, donde se haga el jubileo, hacer el sacramento de la reconciliación, participar completamente de la Eucaristía y comulgar. Entonces, hay que tener claro eso. Muchas personas iban a visitar a San Antonio Abad en el desierto para escuchar sus enseñanzas, por lo que reunió un cuerpo de discípulos y comenzó la gran tradición monástica de la iglesia. Como les decía, en el principio estuvo solo, pero luego abre su vida a otras personas para que tengan esa misma experiencia de poder tener ese encuentro íntimo, cercano, en la oración, para transformar la vida, ¿sí? Y luchar de la mano de Dios con las tentaciones. ¿Mm? Para así, él, con este grupo de discípulos, formó el primer grupo monástico de los padres del desierto. San Antonio Abad organizó comunidades de oración y de trabajo, pero posteriormente dejó su monasterio nuevamente y se continuó su vida de ermitaño. O sea, él participa, deja, construye para luego pasar a una nueva vida de ermitaño. Es decir, su vida constante era dar y luego irse de ermitaño para recibir nuevamente más fuerza espiritual para acompañar a otros. ¿Sí? Allí logró conciliar la vida solitaria con la dirección, ¿sí?, de un monasterio. Viajó a Alejandría, lo que decía ahorita, para apoyar la fe católica ante las herejías de Arriano, aquel sacerdote que negó la divinidad de Jesús en el momento de el bautismo. Este hombre, San Antonio Abad, este santo hermoso, digo hermoso porque dejar la vida, dejar todo por irse al desierto a encontrarse con Jesús, vivir tantas tentaciones y luchar de la mano de Dios para dejar un ejemplo a todos nosotros es algo maravilloso. Hablamos de su nacimiento, 250, 260 más o menos después de Cristo, y luego ya hoy, 2025, estamos nosotros dándonos cuenta de que ese santo, San Antonio Abad, ha dejado huella en la iglesia imborrable, porque muchos hombres y mujeres, porque también hay que decirlo que hay mujeres ermitañas, pues han tomado esa vida de
vida ascética, vida alejada del mundo, y son muy importantes para la iglesia de hoy porque oran por todos nosotros, porque sus sacrificios, su ayuno, su abstinencia, no es solamente para ellos, es para toda la iglesia, para las personas que sufren enfermedades y demás. Ellos se dedican a eso, la vida contemplativa, los monasterios contemplativos, a esas personas que no salen, sino que se dedican a la oración allá en esos monasterios, pues obviamente oran por todo, por la paz mundial, por la reconciliación de los hombres, por todo. Eso es lo que enseña este santo San Antonio Abad cuando habla de vivir en esa vida de ermitaño, alejado de todo. Entonces, tuvo muchos discípulos, trabajó en favor de la iglesia, confortando a esas personas que iban con fe, ¿sí? Iban con fe por la persecución de Diocleciano, ¿sí? Persiguiendo a los cristianos, apoyando a San Atanasio en sus luchas contra los arrianos. San Atanasio escribe algo muy bello de este santo San Antonio Abad. Los que hacen liturgia de las horas el próximo 17 de enero, que hagan la liturgia de las horas, se van a dar cuenta que ahí en el momento de donde dice Lectio, de la parte de Lectio de la liturgia de las horas, San Atanasio escribe de una manera bella sobre este santo, ¿sí? Para que, o si en internet quieren buscar palabras de San Atanasio sobre San Antonio Abad, ahí está para que las lean. Es un mensaje, es como una profundidad de reconocer en este santo algo maravilloso, un legado para la iglesia. Entonces, verdaderamente es muy especial cómo otros santos reconocen en San Antonio Abad un ejemplo de vida. Una colección de anécdotas conocida como apotegmas demuestra su espiritualidad evangélica clara e incisiva. ¿Qué quiere decir eso? Que estos apotegmas escritos por Atanasio nos muestran la espiritualidad profunda de San Antonio Abad. ¿Por qué un hombre escucha el Evangelio en la Eucaristía y escucha, deja todo, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme? ¿Quién de nosotros, cuando escucha el Evangelio en la Eucaristía, Dios habla para cada uno de nosotros? ¿Sí? Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Y este santo con el cual iniciamos este año en Peregrina María nos está queriendo decir que en este año jubilar necesitamos un momento de nuestra vida para irnos al desierto, para irnos a un lugar a tener un momento de retiro espiritual, un momento de ese encuentro entre el Padre y tú, entre el Padre y yo, ¿sí? Porque es necesario, ¿sí? Que Él nos renueve, nos dé esa vitalidad espiritual. Este es el gran quehacer del hombre, reconocer el pecado, ¿sí? Cuando se reconoce su pecado en presencia de Dios y esperar la tentación hasta el último respiro. San Antonio Abad dice esas palabras. Es que hacer del hombre reconocer el pecado, o sea, sí, caí en el pecado, ¿sí? Y ante la presencia de Dios, tengo que decir que es Él el que me da la oportunidad para volver a estar en la gracia y evitar que la tentación me lleve a alejarme cada vez más de Dios. Porque si yo acepto el pecado, caigo en el pecado, caigo en la tentación, el único respiro que tengo es reconocer que he pecado. Y cuando lo reconozco, Dios está allí para volverme a dar la gracia que necesito para seguir adelante. Entonces, es sumamente importante. San Antonio Abad murió hacia el año 356.
en el monte Colzin, próximo al Mar Rojo. Se dice que vivió hasta una edad de 105 años. Su vida se convirtió en la inspiración de muchos grandes artistas, entre Bush, Grunewald y el escritor francés Flavier. Así San Antonio Abad llegó a ser modelo de espiritualidad ascética, ya que fue un monje cristiano, fundador del movimiento hermético, y representa al hombre que crece en santidad. Un santo, obviamente, que da testimonio para llegar a la santidad. La santidad se llega no solo haciendo obras buenas, sino teniendo claridad en esa espiritualidad, en que la oración me lleva a fortalecer mi fe y mi fe me lleva a que necesito de la oración para encontrarme con Dios. Esa es la única manera, ¿sí? Entonces, muchos afirman que entre sus milagros él podía hablar con los animales, curar enfermedades y las dolencias. Y eso lo vamos a resaltar ahorita más adelante. En honor a San Antonio Abad se fundó la Orden de los Antonianos, que se instalaban en varios puntos del Camino de Santiago en España, en las afueras de las ciudades, y atendían a los enfermos con dolencias contagiosas, la peste, la lepra, la sarna, entre otros. Entonces, tener muy presente esto. Bueno, y obviamente tenemos que hablar un poco de esa parte importante de las tentaciones de San Antonio Abad. Es un cuadro que realmente nos llama mucho la atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese cuadro, obviamente, podemos observar cómo los demonios y otras personas aparecen allí, ¿sí? Y ese cuadro se va, digámoslo así, está unido con diferentes momentos, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, hablemos de esta primera parte. Esta partecita donde está esta señora de rojo, San Antonio Abad está ahí con su escritorio, con la palabra de Dios en la mano. Hay diferentes presencias demoníacas y todo lo demás. Pero acá lo que quiero resaltar es que este cuadro, ¿sí? Este cuadro es del año 1601, ¿sí? Fue, digámoslo así, hecho para la monarquía de Felipe III debido a la influencia ejercida sobre este por el duque de Lerna, ¿sí? Y allí podemos visualizar muchas otras cosas, obviamente, de cómo San Antonio Abad era tentado por tantas cosas que hoy en día lo llamaríamos poder, ¿sí? Cosas como estar con la burocracia, ¿sí? Todo esto. Pero tener presente que para él esto de que esté rodeado de tantas cosas del mundo era la forma para él poder encontrarse con Dios, ¿sí? Una de las cosas de este cuadro es que se encuentra en la parroquia de San Nicolás, situada frente a ella, regida y administrada por la Cofradía de Santa María Magdalena y tutelada por el Duque de Lerna, donde las diferentes mujeres de vida alegre eran recogidas y adoctrinadas para recibir el hábito en San Felipe de Penitencia. Bueno, quería mostrar obviamente varias partes, ya mostré una parte. Otra de las cosas que quiero resaltar es esta parte de arriba. Acá vemos a San Antonio Abad, ¿sí? Llevado por diferentes demonios, diferentes presencias demoníacas, ahí lo pueden ver, ¿sí? Y era llevado, pero era la lucha que hacía él contra ellos. Dice así
la explicación, una parte de lo que saqué de el escrito. Entonces dice, en esa parte la pintura alcanzando sus cotas más altas con bellos paisajes y natural muestra con diferentes cosas. Y el autor quiere mostrar cómo la parte de lo que son los demonios quieren llevarse de una manera fuerte a San Antonio Abad. ¿Sí? En esta pintura puedes darte cuenta que son diferentes demonios. Si los contamos, quieren decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 demonios, es decir, los 7 pecados capitales. También entra allí esa parte. Entonces, son muchas las cosas por las cuales muchos artistas quisieron pintar a San Antonio en estos momentos de tentación, ¿sí? En el cual los demonios y las diferentes cosas que estaban alrededor, obviamente, podían de alguna manera hacer que la figura de San Antonio, ¿sí? Acá, ¿sí? Podemos ver los rostros de la monarquía. En la monarquía estaban diferentes cosas allí a su alrededor, pero también podíamos ver al fondo lo que también estaba sucediendo. ¿Sí? Acá, en esta parte, se ve cómo también el artista quería mostrar lo que sucedía con los esclavos que estaban en esa época. Entonces, realmente es una pintura para resaltar, ¿sí? En este momento. Voy a volver a colocar pequeñita, listo. Y vemos diferentes acciones, también cómo luchan otros frente a los demonios, como esta parte de acá abajo. También vemos la lucha allí. Y por último, quiero hablar de esos milagros, ¿sí? De San Antonio Abad. Entonces, ¿cuáles fueron los milagros? Como decíamos ahorita, unos milagros enfocados en todo lo relacionado con los animales. ¿Sí? Como cada 17 de enero se celebra San Antonio Abad, ¿sí? Quien fue canonizado a finales del siglo IV, este personaje religioso es venerado por los seguidores católicos debido a sus milagros que concede a quienes realmente tienen fe en Jesucristo. Como por ejemplo, patrono de los animales. ¿Por qué el patrono de los animales? Este título se le da cuando era joven, se fue a vivir a un cementerio donde habitaban las serpientes. Ante esto él pidió a Dios que se les alejara, así les hizo la señal de la cruz sobre los animales y milagrosamente estos se fueron, según explicó el padre José de Jesús Aguilar Valdés. A este milagro, los campesinos se dirigían a él para que bendijera a sus animales y los protegiera de los acechadores, así como algunas enfermedades y plagas que se daban en la región. Entonces, San Antonio Abad es aquel santo en el cual confían las personas de alguna forma en el sentido de bendecir a los animales y cuando se da una peste, digamos, en alguna región, entonces también van y se refugian en este santo para pedir el auxilio a Dios por ellos. Y finalizo con lo siguiente, ya en esta parte, se levantó y vio un monstruo que parecía un hombre hasta los muslos, pero con piernas y pies de asno. Antonio hizo simplemente la señal de la cruz y dijo, soy siervo de Cristo, y si has sido enviado contra mí, aquí estoy. ¿Por qué resalto esta frase? ¿Por qué quiero terminar con esta frase?
Porque si tenemos fe en decir, soy siervo de Cristo, si has sido enviado contra mí, aquí estoy, es porque hay que tener fe. Hay que tener fe para llegar a decir, a tener esa experiencia verdaderamente de Dios. Y creo que al decir que podamos cada uno de nosotros decir, soy servidor de Cristo, soy servidor de su palabra, soy servidor de el amor de Dios en la Eucaristía, y si has venido contra mí, aquí estoy. O sea, tengo fe de que Dios también va a estar allí en ese momento. Bueno, muchas gracias por compartir, por poder escuchar un poco más de este santo de la iglesia, y realmente resalto esas dos cosas que él nos dejó. Vivir la vida monástica, no yéndonos a un monasterio, sino vivir esa experiencia de orar, de estar siempre con Dios en momentos que a veces nos sentimos débiles, podemos dejarle eso en las manos de Él, ¿sí? Vivir la espiritualidad es necesaria para todos nosotros, y lo más fundamental para nuestra vida de fe es la oración, ¿sí? Como lo hizo San Antonio Abad, ¿sí? Vivir de la oración constantemente como ermitaño. Ese es el alimento del ermitaño, la oración, ¿sí? Entonces no olvidemos lo importante que es la oración para nuestra vida espiritual. Son diferentes artistas que han pintado a San Antonio Abad en los momentos de tentación. El cuadro que les mostraba en la imagen, ¿sí? Ese cuadro, la persona, el artista que, que hizo ese cuadro y que se divide en varias escenas, obviamente el cuadro completo, pero este es de Jean Bruegel el Viejo. Lo hizo en Bruselas en el año 1568. Y es un óleo sobre lienzo que tiene, es muy grande, obviamente, es sumamente grande, y está en el Museo Nacional de Valladolid. Allá se tiene este cuadro. Pero Salvador Dalí pintó varios momentos tiene una pintura de San Antonio Abad sobre los momentos de tentación. Tenemos que tener claro de que cuando una persona en estos contextos, en estas épocas, pues obviamente ser ermitaño significaba algo, pues, que los dejaba boquiabiertos. ¿Y cómo va a vivir este hombre? Entonces la misericordia, la caridad llegaba de alguna manera, y por eso pues obviamente le llevaban comida y todo esto. Hasta le llevaban momentos fuertes. Hay un escrito que dice que una señora de edad corría con su hija en brazos y le gritaba, Antonio, Antonio, ¿sí? Y él seguía caminando y no ponía atención y gritaba más duro, y cuando él volteó, pues le agradeció, le dijo, hombre de Dios, es que mi hija está siendo atormentada por un demonio. Y entonces en ese momento San Antonio le coloca las manos, le dice, en nombre de Jesucristo, sal de ella. La niña queda liberada, y la mujer queda súper agradecida con San Antonio, y pues obviamente las personas que vieron este gesto pues empezaron a creer más en Jesucristo. Entonces no olvidemos que los milagros, y más en este sentido de hacer un exorcismo, coloquémosle la palabra como es, pues las personas empiezan a creer más en que esta persona ha sido tocada por Dios, y la fe es más grande hacia la fe en Jesucristo. Él es solamente un instrumento, porque eso es lo que él dice, yo soy un instrumento nada más. Te creyó que iba a salir todo. Ajá. El alimento espiritual le da la fortaleza. Sabemos que nosotros hacemos ayuno y a veces en la cuaresma y se nos ve, oiga, usted está flaquito, pero en esa época las personas, pues el ayuno era constante, y obviamente solamente se alimentaban de la palabra de Dios y con lo que les daban las personas, pero
mira que fueron 20 años de vida así, luego sale, vuelve y regresa, y así pasó su vida. Entonces, son testimonios que nos muestran de que estar con Dios, tener una espiritualidad fuerte con Dios, pues a veces no es necesaria un banquete de comerse tantas cosas, ¿sí? Sino de comerse lo necesario. Bonito de los testimonios de estas personas santos y santas que nos enseñan a encontrarnos más con Dios, ¿sí? Sí. Eso es lo bonito de los santos. Si nos vamos al contexto de la época de San Antonio, eran personas que habían estudiado porque tenían obviamente la forma económica, recibieron alguna instrucción, ¿sí? Él lo vende todo, lo deja todo y su única, eh, digamos, formación es la palabra de Dios. En la época de hoy, los monasterios se forman en filosofía, teología, en la vida de su fundador, ya sea San Benito, la regla de San Benito, la regla de San Bruno para los que son de la comunidad se me fue, de los, Yo vivo ay, en Bruno. San Cistercienses, Bruno. ¿no? O ¿Cómo? trapenses. Los Trapenses. trapenses, muy bien, gracias. Que también viene la línea de San Benito, obviamente, la regla, pero hacen renovación a la regla y forman sus comunidades, ¿sí? También tenemos los dominicos con, obviamente, Santo Domingo, tienen formas de vida muy especiales y ya las comunidades hoy en día, siglo XXI, se han abierto a crear comunidad de servicio, de estar con línea carisma de servicio, pero también carisma contemplativo, ¿sí? Una línea que hoy en día los carmelitas hace mucho tiempo no tenía y en Colombia fundaron el primer monasterio contemplativo carmelita. Entonces, también se están abriendo a esa forma de vida de contemplación, ¿sí? Y si tú quieres algún día peregrinar a Europa, o pues obviamente ir por los lados del Mar Rojo, encontrarás monjes del desierto. Todavía existen los monjes del desierto. Todavía. No son sacerdotes, no son consagrados sacerdotes. Los monjes del desierto, no. Ok. Los monjes del desierto no, porque ellos están dedicados a esa vida espiritual contemplativa. Pero en la vida religiosa benedictina, de los carmelitas, todos estos son, también se necesita el sacerdote para guiar el grupo, ¿sí? Entonces sí se ordenan como sacerdotes algunos. Sí, pero cuando tú entras a un monasterio, tú dices, o sea, el monje, el que sabe que quiere ser monje, inicia su formación para ser monje, no para, Son diferentes. no para ser sacerdote. Si la comunidad necesita, porque los sacerdotes ya están de mucha edad, entonces empiezan a mirar carismas en cada uno de ellos. No, usted tiene carisma para sacerdote, venga para acá. Entonces se los llevan a estudiar teología para que sea sacerdote. Sí, necesitamos el sacerdote para la consagración de la... Claro, porque igual casi la mayoría, por ejemplo acá donde yo estuve, acá en el monasterio benedictino del Rosal, eran 4 sacerdotes nomás y éramos 12 monjes, pero ellos ya eran de edad. Entonces empiezan a mirar, usted ya vaya a estudiar teología, usted vaya y van llamando para que vayan estudiando. Ricardo, Pues nada más agradecerles a todos que hayan participado. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Creo que a ejemplo de San Antonio es buscar tener una vida en silencio, con unión con Dios constantemente, ¿no? Sentir la presencia de Dios. Aunque que vamos para arriba o para abajo, estar unidos. Yo creo que para mí cuidar los sentidos es vital. eh, la música, lo que veo, etcétera. Entonces, tratar de vivir como ese aislamiento en la misma tierra, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias, John Jairo, gracias. Siempre que tratar de crecer
de crecer de mano de la Santísima Virgen. Y con mucha alegría vamos para adelante en este 2025, año del jubileo, año de que tenemos oportunidad de acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues como les decía, terminemos recordando que este santo de hoy nos motiva a ese alimento espiritual que es la oración, a tener claro de que se llegan tentaciones y hay que, de la mano de Dios, siempre estar con Él para afrontarlas y superarlas. Y que obviamente en nuestra vida tenemos algunas mascotas en nuestra casa, gaticos, perritos, pues cuando de pronto los veamos con algún momento enfermos, ponerlos en las manos de San Antonio Abad, que es el patrono de los animales domésticos. Amén. Vean la necesidad de que el animalito les tocó llevarlo al veterinario y toca también orar por estas creaciones de Dios, también son necesarias. Bueno, con todo el amor, digámosle a ese Padre amoroso, gracias por este momento, te colocamos en tus manos nuestro descanso, te colocamos el día de mañana, en nuestras labores, en nuestro trabajo pastoral, para que el Espíritu Santo sea esa luz que camine junto a nosotros y nos muestre cómo actuar, qué decir en favor de nuestra fe, en favor de el amor al prójimo y también en aprender de que si el año del jubileo es sobre la esperanza, tener ese en nuestro corazón se llene de esperanza constante ante las situaciones que se van presentando en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros amigos y conocidos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca hoy y siempre con nosotros y con las personas que necesitan de la bendición de Dios sobre su enfermedad o trabajo. Amén. Feliz noche para todos, un abrazo grande en la distancia y que el año sea un año de muchas bendiciones. Lo mismo Amén. para Buenas ustedes. noches. Feliz año para Chao. todos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Ok, Muchas bye. gracias. Feliz noche. Amén. Buenas Feliz noches. noche. Ok, bye bye.